Sin duda la noticia de la semana pues ha sido este incremento anunciado el día de ayer a los salarios mínimos, un incremento pues del 13%. Con esto pues se acumulan 8 años ya de alzas de doble dígito para los minisalarios, una recuperación importante en el poder de compra de los trabajadores que perciben un salario mínimo o al menos 2 salarios mínimos a partir de lo que pues las mediciones que se hacen desde las diferentes entidades del mercado laboral. Y para platicar de este tema está con nosotros Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex. Juan José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Rogelio, buenas tardes. Gracias por la oportunidad y buena tarde a tu auditorio. Juan José, pues ¿cómo ven desde la patronal este incremento a los salarios? Definitivamente el esfuerzo que han hecho desde hace ya varios años el sector privado para mejorar las percepciones de los trabajadores es notable y bueno, ahora un nuevo incremento de doble dígito. Sí, es correcto, Rogelio. Pues desde Coparmex hemos impulsado la nueva cultura salarial desde el 2015. Coparmex, ningún otro organismo empresarial, no fue ningún gobierno de ningún partido, fue Coparmex, que en el 2015 nos propusimos llevar el salario cuando no estaba, Rogelio, ni siquiera en la línea del bienestar personal, llevarlo a la línea del bienestar familiar, y se ha logrado para el 2026 con este aumento del 13%. Y esta línea de bienestar familiar lo que significa es en una familia de 4 personas, 2 que trabajen y ganen el salario mínimo, puedan tener acceso a la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria. Es a través del diálogo social, un diálogo real, serio, gobierno, trabajadores representados por los sindicatos y los empresarios, que se llega a este gran acuerdo, pero estamos muy conscientes que es un esfuerzo extraordinario el que han hecho las micro, pequeñas y medianas empresas, Rogelio, en el país. Por supuesto. Y que no se puede hablar, que nos parece una meta muy loable, significativa, lo que marca la presidenta Claudia Sheinbaum al 2030, 2.5 canastas para las familias de México, pero que necesitamos revisar estos aumentos que no se pueden dar por una reforma laboral, sino que tienen que ser analizados, pero sobre todo tenemos que atender el tema de crecimiento económico, de productividad, de incentivos a las MIPYMES, porque eso no va a ser posible si en una realidad económica de un 0%, 0.3, 0.4% de crecimiento para este 2025, sin la generación de este crecimiento económico para las empresas, pues es muy complicado, muy difícil, sobre todo para la micro y pequeña empresa del país, Rogelio. Y es lo que estamos diciendo hace rato junto con los 71 centros empresariales, los presidentes y presidentes de los 71 centros empresariales, hicimos un pronunciamiento sobre el tema del aumento al salario mínimo, y en una exigencia país que requiere México de que es necesario trabajar en temas de seguridad, de certeza jurídica y de energía. Por supuesto. Si no, no va a ser posible alcanzar este crecimiento económico tan anhelado, que se pueda traducir, Rogelio, en la generación de empleos bien pagados y bien remunerados que tanto necesitan las familias de México, porque ya nos los dijo el INEGI, el mejor programa social que existe en nuestro país es precisamente el empleo formal, que ha permitido, y el salario que se ganan con su esfuerzo los trabajadores y que las empresas los pueden pagar, que ha permitido que la mayoría de esas 13.7 millones de personas salgan de la pobreza. Rogelio. Claro, el problema es de que pues no se están generando los empleos en el sector formal, ¿no? Es correcto. Yo te diría que el 45%, 44% del empleo formal ya está muy bien, pero en de los empleos informales, que es el 56%, pues es donde tenemos que hacer, tenemos que incentivar y tenemos que dar los incentivos, porque si no es posible acompañar ese 56% de informalidad para que se convierta en formal, Rogelio. Y no solamente es un ancla
para el desarrollo económico del país, sino que esto significa, en términos de dignidad de esas personas, que esos trabajadores del 56% de la informalidad no tienen ningún tipo de prestación. Por supuesto. Juan José, ¿y qué podemos esperar de lo que los economistas llaman el efecto faro a partir pues de estas subidas importantes en el salario mínimo? Sí, mira, tenemos que ir observando. Yo, muy conscientes en Coparmex de una realidad país, que tenemos que ir observando y que tenemos que ir analizando cómo está el crecimiento del país, las condiciones para seguir subiendo el salario. Creo que esto es importante y esto es lo que hay que analizar, valorar, revisar. Insisto, porque estas decisiones de aumento a partir de este momento necesitan un análisis y una revisión de la realidad económica del país. Rogelio, si no queremos que estos aumentos sin análisis técnico, la consecuencia que provoque pues es el cierre de algunas empresas o el que se puedan poner o se puedan ir a la informalidad de algunas empresas formales. Claro. Sí, te pregunto esto, Juan José, porque en la zona norte, pues el salario mínimo, de acuerdo a lo que establece pues la CONASAMI, es mucho mayor al general y ya para algunos especialistas comienza a generar distorsiones en la generación de empleo en el resto de las remuneraciones. Sí, precisamente en este diálogo que tuvimos hicimos ver precisamente cómo este desfase ya estaba provocando distorsiones en el mercado laboral en la zona fronteriza, y por eso la decisión de la zona fronteriza solo aumentar el tema de la inflación. Creo que esa es una muy buena decisión, sí, porque efectivamente esta parte del salario mínimo en la frontera estaba provocando el cierre, el despido y la salida de algunas inversiones en las ciudades de la franja fronteriza. Sí, ¿qué está pasando con el empleo en la maquila, Juan José? Se hablaba hasta hace un par de meses de la pérdida de más de 100,000 empleos ya. Mira, creemos que es un tema combinado. El tema del cuestionamiento del IMEX, nosotros pensamos que perfectamente el gobierno tiene los elementos, los datos, la información para quien está abusando de esta facilidad, sea sancionado, cancelado su registro, pero creo que este modelo para muchas maquilas del país es muy importante y para los empleos de la zona fronteriza, y es una mezcla de esta parte con el aumento del salario mínimo en la zona fronteriza, que, insisto, se toma una buena decisión al no aumentarlo de la misma forma que se hace en el resto del país. Claro. Pues Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, de la patronal, queremos agradecer que hayas estado con nosotros esta tarde. De alguna manera, como tú dices, habrá que seguir puntualmente cuál es el impacto de esta subida en los salarios, sobre todo en regiones donde pues la competitividad tiene que seguir creciendo. Que tengas muy buena tarde. Rogelio, muy buena tarde. Gracias por la oportunidad. Saludos.